Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro video número 19 para nuestro curso de diseño para la red. El día de hoy vamos a ver una nueva técnica de maquetación, un nuevo proceso de maquetación que nos va a permitir desarrollar layouts mucho más ambiciosos, mucho más complicados que los que veníamos haciendo hasta ahorita. Nuestro proyecto de Bistro, pues ya lo terminamos y lo terminamos muy bien, pero ustedes pues se habrán dado cuenta que el layout que utilizamos para esa página realmente era muy sencillo, era un layout muy simple y pues no nos daba mucha flexibilidad, no nos daba espacio suficiente de diseño para poder proponer páginas mucho más interesantes en términos de layout. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es una manera de poder producir layouts o arreglos mucho más ambiciosos para nuestras páginas web. Vamos a ver esta técnica y a partir de ahora vamos a usarla para nuestros siguientes ejercicios y proyectos. Entonces, vamos a empezar por revisar algunas páginas conocidas, algunas páginas populares, para poder analizar un poquito sus layouts, analizar un poco cómo están formadas y, bueno, pues poder entender cuál es el beneficio y la ventaja de poder dominar una técnica mucho más interesante para resolver layouts más complejos, más ambiciosos y que nos permitan hacer páginas que se vean mucho más profesionales. Bueno, pues entonces vamos a empezar, obviamente, en nuestro escritorio. Entonces, bueno, estoy aquí en mi escritorio. Déjenme mostrarme aquí seguimos. Entonces voy a mostrarles una página. Voy a abrir aquí mi navegador. Porque lo que quiero hacer es mostrarles una página ya mucho más profesional, diseñada de forma más profesional, como las que muchos de nosotros navegamos constantemente y diariamente. Y les voy a mostrar cómo se ven estas páginas en términos de programación una vez eh, que ya nos aventamos a hacer algo un poco más complicado. Entonces, bueno, todos conocen la página de CNN, seguramente la han estado viendo mucho en estos días. Eh, Como verán, la página de CNN, aquí la estoy haciendo un poquito más grande, pues tiene un layout mucho más complejo, mucho más elaborado de lo que nosotros hemos hecho hasta ahorita, que es, por ejemplo, lo de Bistro. Lo de Bistro, pues realmente tiene un layout sencillo, muy simple, y eso no es por otra cosa, sino porque las herramientas de acomodo o de arreglo de layout que hemos usado hasta ahorita, pues son mínimas. Básicamente, solo contamos con el float para mover algo de un lado a otro. De repente podríamos hacer uso de alguna tablita de manera muy limitada, porque como saben, las tablas no son para eso, pero podríamos hacer bueno, hicimos una galería de imágenes con filas y columnas. Eso está bien, no hay problema, pero ¿qué pasa cuando ya queremos hacer un layout como esto? En donde, si se dan cuenta, pues ya la página está incluso separada en segmentos, tenemos columnas, tenemos separaciones muy marcadas y anchos y layouts que cambian constantemente. Si se dan cuenta, incluso aunque cambie mi ventana, pues la página tiene un ancho, eso está definido y eso ya lo vimos cómo hacer esto con un contenedor maestro. Pero finalmente el punto es cómo logramos hacer una página que tenga, por ejemplo, en este caso aquí tenemos 3 columnas de fotos y aquí de repente ya tenemos 4 columnas, tenemos otra serie de tablas, tenemos otra vez un layout diferente y regresamos a un movimiento ya de imágenes, de textos mucho más ambicioso, con muchísimas más eh, ventajas en términos de layout. Aquí ya estaríamos pensando en un layout ya más editorial. Y esto obviamente aplica pues para todas las páginas ya más elaboradas que ustedes conocen. Entonces, incluso pues páginas comerciales, todas ellas tienen ya layouts mucho más elaborados. Aquí tenemos otra vez columnas, tablas, y ya no hablemos de si empezamos a entrar a las secciones
específicas de la página, pues otra vez, si se dan cuenta, aquí tenemos arreglos fotográficos, tenemos otra vez columnas, tenemos banners colocados de manera muy precisa. Esto intentar hacerlo con nuestro método de floats pues sería bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver un método que nos va a permitir hacer arreglos mucho más ambiciosos, algo que nos permita ya literalmente colocar cualquier pieza de texto, cualquier imagen, cualquier tabla, cualquier componente de nuestra página exactamente en el punto en donde lo necesitamos. Algo así como la flexibilidad que tenemos en InDesign cuando hacemos un spread editorial o un diseño editorial, pues perfectamente podemos definir nuestra retícula, podemos colocar nuestros bloques de texto, alinearlos, justificarlos, dividir nuestro layout en 3, 4, 5 columnas, lo que nosotros queramos, y pues básicamente enfocarnos un poco más en el diseño y no tanto en la programación. Vamos a ver entonces ese método que nos va a permitir layouts muchísimo más flexibles, más ambiciosos, más elaborados y que pues va a hacer que nuestras páginas se vean mucho más profesionales. Entonces, para eso vamos a empezar con un ejercicio, que es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Y este ejercicio tiene la finalidad de mostrarles exactamente cómo se hace estos layouts, cómo funciona esta técnica, para que ustedes puedan posteriormente diseñar sus propios layouts, hacer sus maquetas y después convertirlas tal cual como estaban maquetadas, ya sea en Photoshop, Illustrator, InDesign o en lo que quieran maquetar, convertirlas a una versión web sin mayor problema, sin tanto trabajo de código. Entonces, ese proceso es lo que vamos a ver hoy en un ejercicio. Ya una vez que hagan el ejercicio, para la siguiente sesión vamos a aplicar esa misma técnica en un proyecto que sería nuestro siguiente proyecto conjunto, algo parecido a lo que hicimos con Bistro, que sería su siguiente proyecto parcial. Y vamos a desarrollarlo en varios tutoriales a lo largo de las siguientes semanas, pero ya con esta nueva técnica. Este es un layout más ambicioso, es un proyecto un poquito más elaborado y obviamente pues eso nos va a permitir hacer cosas mucho más profesionales, que se vean mucho más profesionales. Entonces, para nuestro ejercicio, lo que vamos a hacer es, voy a darles ya aquí la página. Vamos a descargar esto de nuestra página de curso. Entonces estamos aquí en Web Design. Vamos a nuestra página de curso, recursos y medios para el curso, y vamos a descargar esta imagen, dice aquí eBay Screenshot. Vamos a descargar esta imagen, que si se dan cuenta es un layout de la página de eBay, bueno, de un momento de la página de eBay. Esta página cambia constantemente, pero una fotografía, un snapshot de la página de eBay. Y como verán, pues es un layout mucho más elaborado a lo que habíamos hecho hasta ahorita con Bistro. Tiene cintillos, bandas de búsqueda, menús, luego áreas de ofertas, áreas de alerta, otros, eh, otros banners, títulos, imágenes de productos, bandas laterales con imágenes también de productos, precios, cantidades, botones de compra. Aquí tenemos, si se dan cuenta, aquí tenemos dos columnas y luego pasamos a tres columnas y luego incluso regresamos ya a una tabla final en donde tenemos hasta 5 columnas. Entonces vamos a ver con nuestra nueva técnica cómo programaríamos una página web para que hacer un layout como estos no sea tan complicado como podría parecer. Entonces lo primero que vamos a hacer es descargar esta imagen. Simplemente la vamos a arrastrar aquí al escritorio para tenerla ya como imagen. Ya podemos cerrar aquí. Y lo primero que vamos a hacer entonces es crear una nueva carpeta. Le vamos a llamar eBay.
y ahí voy a colocar mi maqueta, ahí adentro. Entonces, esta va a ser nuestra nueva carpeta de proyecto. De inicio, lo único que vamos a tener va a ser la maqueta que vamos a utilizar para intentar hacer la versión ya web de este mismo layout, de esta misma página. Ahora, les comento una cosa importante. En el ejercicio no vamos a llenar de contenido, no vamos a crear todo el contenido de la página. No, nada más vamos a hacer el layout. Vamos a hacer, digamos que el cascarón que después se llenaría con contenido. Ahora, eso no significa nada más hacer el HTML. Van a ver que esto también implica ya trabajar el layout en CSS, pero no vamos a copiar todos los textos, no vamos a poner todas las imágenes, no vamos a poner todos los banners, porque ya verán que eso después, una vez que terminemos nuestro ejercicio, pues eso realmente va a ser lo más sencillo. Vamos a hacer solo un pequeño ejemplo de generación de contenido dentro de uno de estos bloques de layout que vamos a construir, pero no vamos a terminar toda la página así como se ve en la maqueta. Eso ya verán en su momento, bueno, pues por qué no va a ser necesario. Entonces, en este momento lo importante es que tengan su maqueta dentro de una carpeta que vamos a llamar eBay. Y entonces lo que vamos a hacer es simplemente abrir nuestro brackets para definir esta carpeta como carpeta de proyecto. Entonces recuerden, aquí no importa lo que les salga, si les salía su proyecto anterior de Bistro, no se preocupen, simplemente vamos al menú, al botoncito de menú aquí y vamos a seleccionar nuevo folder y vamos a dar de alta nuestra carpeta eBay. Y este va a ser nuestro nuevo ambiente ya en el proyecto eBay. Como saben, vale la pena tener a la mano la carpeta, tenerla a la vista, por lo que sea que vamos a copiar, y obviamente nuestro código y nuestro espacio para navegador a un ladito, por acá. Entonces vamos a empezar por simplemente crear las carpetas que sabemos que vamos a necesitar. En este caso vamos a crear una que se llame CSS. Aquí. Y vamos a crear otra que se llame IMG. Ahí está. Probablemente no utilicemos un archivo externo, pero siempre acostúmbrense cuando creen un nuevo proyecto a crear una carpeta CSS y a crear una carpeta de IMG. Más allá de si después necesitan una carpeta de JS o a lo mejor dividir su carpeta de IMG en distintas subcarpetas, eso ya lo pueden hacer después. Normalmente siempre empezamos con estas carpetas, aunque les repito, probablemente no ocupemos un archivo externo de CSS. Ahorita les explico por qué. Entonces, ya teniendo nuestras carpetas hechas, vamos a crear nuestro archivo index nuevo y lo voy a guardar de una vez como index.html. Aquí estamos dentro de nuestra carpeta eBay y vamos simplemente a teclear nuestra estructura base. Bueno, aquí ya me adelanté. Si ustedes necesitan más tiempo, pueden pausar el video para terminar su estructura base. Como saben, tenemos nuestros contenedores básicos, el contenedor HTML, el contenedor head y dentro del tile y meta y abajo nuestro contenedor body que en este momento va a estar vacío. Ok, entonces tenemos ya esta estructura. Ok, bueno, ahora fíjense bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser, y por efectos de simplicidad dado que es un ejercicio, no necesitamos tener necesariamente un archivo CSS externo para efectos de este ejercicio, únicamente para efectos de este ejercicio, obviamente, vamos a consolidar nuestro CSS aquí adentro en el mismo HTML, porque de hecho no vamos a tener más archivos HTML que uno.
y en este caso nos ayuda a tener todo nuestro código en un solo documento. Entonces, para eso vamos a crear una etiqueta de style, que como saben nos permite imbuir CSS dentro del mismo documento, HTML. Entonces creen una etiqueta de style y esta etiqueta de style la vamos a poner, recuerden, dentro de head. Y aquí vamos a generar nuestro CSS para este ejercicio que vamos a hacer, solo por cuestiones de comodidad. Nos es más cómodo en este momento tener el CSS aquí mismo para no lidiar con dos archivos, pero en su momento, pues como saben, es mucho más eficiente tener un CSS externo que puedan vincular a múltiples HTMLs. El mismo CSS se puede vincular a varios HTMLs y de esa manera no está repitiendo reglas para cada CSS, para cada HTML. Entonces, en este momento, pues vamos a tener todo nuestro CSS aquí y nuestro HTML pues estará en body y en el resto de la página. Ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a empezar en body, vamos a crear un div normalito. Así lo vamos a dejar. Por cierto, si quieren ir previsualizando su página, pues lo pueden hacer simplemente para ver que su estructura base esté bien. No debe salir nada aquí y su título aquí arriba. Entonces voy guardando para asegurarme que lo que voy viendo aquí esté ya actualizado. Bueno, ahora vamos a crear dentro de nuestra etiqueta de style, vamos a crear una regla de estilos como las que ya conocíamos. Vamos a crear una regla, pero vamos a hacerla de tipo ID. Entonces vamos a poner gato. Ahorita les explico por qué va a ser de ID. Y le vamos a poner como nombre contenedor -rojo. Así. Y este nombre de este ID se lo vamos a pegar al div que acabamos de hacer aquí abajo por medio del atributo ID. Como saben, como es una regla de ID, se utiliza el atributo ID. Entonces vamos a vincularla al div inferior de esta forma. Ya que tenemos esto, vamos a hacer lo mismo con una segunda regla. Vamos a poner ID contenedor azul y vamos a poner otro div aquí abajo que tenga el ID contenedor azul de esta forma. Primero el rojo y luego el azul. ¿Ok? Entonces tenemos ya dos divs y dos reglas vacías en este momento de tipo ID para ir formateando estos divs. Bueno, en este momento obviamente nuestros divs no se ven. Vamos a hacer que se vean. Vamos a empezar agregándole un par de declaraciones que ya conocíamos, que son, vamos a ponerle primero un ancho, vamos a ponerle un width, vamos a ponerle 500 píxeles de ancho y vamos a ponerle un height de 200 píxeles de altura. Para poder ver nuestro contenedor, pues vamos a ya sea darle un borde o pintarlo de un color. Vamos a pintarlo con background color y le vamos a poner red. Ahí ya lo van a ver. Y aquí tenemos nuestro contenedor rojo de 500 por 200 píxeles. Y vamos a hacer lo mismo con el contenedor azul. Vamos a copiar esto, lo pegamos aquí abajo, dentro de los brackets. Y este de aquí, vamos a dejarle el mismo tamaño, pero vamos a ponerle blue. Ahí está. Entonces tenemos ya dos contenedores. Obviamente, el orden de los contenedores lo define el orden en el que van apareciendo en body. Si primero estuviera el contenedor azul y luego el rojo, pues primero veríamos el azul y luego el rojo. ¿Estamos de acuerdo en eso? No tendríamos ni que checarlo. Bueno,
La razón de eso es que en este momento estos contenedores responden, su orden, su posición, finalmente responde al orden en el que aparecen en esta parte de aquí. Esto se le llama el flujo del documento. Entonces, si el flujo del documento inicia con el rojo, pues primero se ve el rojo y continúa con el azul. Si yo tuviera un tercer contenedor verde, pues aparecería abajo del azul si estuviera colocado aquí. Eso es el flujo del documento y hasta este momento pues era obvio que la posición de los elementos pues las define el flujo del documento. ¿Sale? Bueno, pero esto es precisamente el problema en el que nos encontramos cuando queremos hacer un layout más elaborado, más complejo, pues que depende del flujo del documento, la posición de los elementos. Entonces, si de repente yo quiero que el contenedor azul esté arriba del rojo, pues tengo que invertir el orden de estos dos divs. Y no nada más eso, si yo quiero crear espacio entre el rojo y el azul, pues tengo que empezar a meterle margins. Por ejemplo, aquí podría poner un margin bottom. No lo hagan, solo veanlo, un margin bottom de 20 píxeles para crear ese espacio entre ellos. Y si además quiero que el azul se mueva a la derecha, pues tendría que ponerle algo así como un margin left 400 píxeles y entonces lo empiezo a mover. Pero si se dan cuenta, esta es una forma muy poco eficiente de mover mis contenedores. ¿Por qué? Pues porque finalmente siempre uno va a depender del otro. Si yo le agrego al margen, al contenedor rojo, por ejemplo, un margin top de 50 píxeles, pues inmediatamente me afectó la posición del azul, porque todo el flujo del documento se modifica cuando agrego márgenes a contenedores específicos. ¿Ok? Entonces eso es muy poco eficiente. Si yo ya tenía una posición para el contenedor azul y de repente muevo el rojo, resulta que ahora el azul ya también se movió. Entonces eso no nos va a funcionar cuando queremos diseñar layouts mucho más complejos, con columnas, con barras, con banners, que tienen cada uno su posición muy particular. Para eso, afortunadamente, tenemos una manera mucho más práctica de definir la posición de los contenedores, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esta forma evita cualquier necesidad de margins. Paddings sí se pueden usar porque acuérdense que los paddings son al interior del contenedor, pero los margins que normalmente usamos para empujar contenedores y tratar de colocarlos en su lugar, pues es lo que ya nos vamos a ahorrar porque vamos a usar una forma mucho más eficiente. Entonces, vamos a suponer que yo quiero que este contenedor rojo esté más abajo y más a la derecha. Es decir, que su posición no sea aquí pegadita, sino que esté más como por aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero acuérdense que siempre los contenedores tienen un punto que se llama el punto de origen. Para todos los contenedores, su origen siempre es la parte superior izquierda. En este caso, el origen del contenedor rojo es este punto de aquí. Este es su origen. El azul, su origen es este. Es decir, el origen de un contenedor no está en el centro ni está en ninguna de estas esquinas, está en la esquina superior izquierda. Ese es el punto de origen de todos los contenedores. Significa que a partir de ahí se miden sus coordenadas y sus dimensiones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para mover un contenedor como este a otro punto de nuestra ventana? Bueno, primero vamos a dividir nuestra ventana en coordenadas. Nuestra ventana, es decir, todo nuestro canvas, el área blanca, también la podemos definir como un espacio de coordenadas. Esas coordenadas las tenemos que definir siempre partiendo de un punto también origen, que sería la coordenada 0, 0. Para nuestra ventana, para nuestro canvas, el área blanca de nuestro navegador, la coordenada 0, 0, es decir, el punto de inicio sobre el cual vamos a medir, también es este punto, el de arriba, el punto superior izquierdo. Por lo tanto, ese va a ser el origen que vamos a utilizar para referenciar las coordenadas en nuestro canvas. Entonces, si yo quiero mover mi contenedor rojo
digamos, hacia la derecha, pues tengo que contar cuántos píxeles a partir de la coordenada 0 voy a moverlo a la derecha y hacia abajo. Entonces, esos son nuestros dos ejes de coordenadas. El eje X va a ser el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Esto igual que todos los planos cartesianos. Entonces, ¿cómo le hago para mover mi contenedor rojo a una coordenada distinta? Vamos a suponer que lo quiero mover, que serán 400 píxeles, hacia la derecha y 150 píxeles para abajo. Bueno, ahí es en donde vamos a agregarle un par de nuevas declaraciones a nuestro contenedor. Y estas declaraciones nos van a servir para definir posición del contenedor. La dimensión ya la definimos aquí arriba, con width y height. Vamos ahora a definir su posición. Y para esto necesitamos, así como width y height, dos valores, uno para el ancho y uno para el alto, también vamos a necesitar dos declaraciones, uno para la coordenada X y uno para la coordenada Y. Entonces, si quiero mover mi contenedor rojo 400 píxeles a la derecha, vamos siempre a utilizar el borde izquierdo como referencia. Recuerden que la coordenada 0 es aquí arriba. Entonces, 0, 100, 200, 300, 400, 500, hacia la derecha va aumentando la cantidad de píxeles. La declaración que vamos a utilizar entonces se llama left. Left siempre va a ser left porque acuérdense que considera el lado izquierdo y ese es el lado 0. Entonces, vamos a ponerle left 400 píxeles. ¿Ok? Eso significa mueve 400 píxeles desde la izquierda. Desde la izquierda se va a mover 400 píxeles. Todavía no se mueve, ya les diré ahorita por qué, pero esa es la declaración que tenemos que dar. Left 400 píxeles. Ahora lo queríamos bajar también 150 píxeles. Entonces, para la coordenada Y vamos a usar la declaración top. Siempre es top y otra vez porque la coordenada 0 está arriba, no está abajo. Entonces, top 150 píxeles. O dicho de otra manera, desde el top muévete 150 píxeles. Entonces, ahí ya le dimos un par de coordenadas para el origen, es decir, este punto del contenedor, ahora en lugar de estar ahí donde está, va a colocarse en la coordenada 400,150. 400 en X, 150 en Y. Pero dirán, bueno, ¿por qué todavía no se mueve? Bueno, porque nos falta todavía un atributo adicional, que este es un atributo bien importante y es el atributo que permite desvincular del flujo del documento nuestro div. Hasta este momento sigue aplicando el flujo del documento. Aun cuando ya le hemos dado coordenadas, estas dos no sirven de nada si no desvinculo del flujo del documento el div. Piensen en la desvinculación del flujo del documento de un div como si lo pasáramos a otro layer, como si estuviéramos en Photoshop y algo lo cambiamos de layer. Es decir, en ese nuevo layer ya no importa lo que esté abajo o en otros layers, ya este elemento es independiente de los demás porque está en su propio layer. Imagínense que lo que vamos a hacer es algo así como cambiar el contenedor rojo a su propio layer, para que ya no importe lo que esté antes o después de él en el flujo del documento, ya esto se maneja como su propia capa. Entonces, para desvincular del flujo del documento, lo que agregamos es position, la declaración position, así position. Y el valor que vamos a usar para este tipo de contenedor siempre va a ser absolute. Voy a poner absolute, punto y coma. Entonces, si se dan cuenta, ahora sí ya mi div está desvinculado del flujo del documento y se movió a la coordenada que le di, 400, 150. Ya está en otro punto. Incluso si se dan cuenta, está traslapándose con el otro div. Si yo muevo mis coordenadas, pues muevo el div.
Si aquí le cambio a 500, pues se va a mover. Si aquí le cambio a 200, se va a mover. ¿Ok? Entonces, de esta manera acabo de desvincular el contenedor rojo del flujo del documento. Ahora, ¿qué le pasó al azul? ¿Por qué se fue hasta arriba? Bueno, pues muy fácil, porque ahora, si este div ya está desvinculado del flujo del documento, entonces el primer elemento que nuestro navegador considera todavía como parte del flujo del documento es este contenedor. Por lo tanto, pues lo pone hasta arriba, porque es el primer elemento del flujo del documento. Pero ¿qué tal que también queremos desvincular del flujo del documento el contenedor azul? Pues lo único que tenemos que hacer es darle coordenadas y posición absoluta. Entonces vamos a hacer eso, le voy a poner left y este quiero que se mueva nada más 100 píxeles hacia la derecha y desde arriba que se mueva unos 200 píxeles y luego position absolute. Y ya lo moví. Ahora, obviamente los divs pueden tener los valores que ustedes quieran de left up, width y height. Si yo aquí muevo y hago este div un poco más grande o lo hago más angosto, no pasa nada, lo podemos cambiar y los cambios que haga yo a este no tienen por qué afectar al de aquí arriba. ¿Ok? Entonces de esa manera pueden modificar perfectamente los contenedores y aquí lo que hay que hacer es pensar en estos contenedores como cajas de contenido. Al interior de este div yo puedo poner cualquier contenido que yo quiera. Por ejemplo, aquí le puedo poner contenido rojo y aquí adentro del div azul le pongo contenido azul. Si se dan cuenta ahora los contenidos ya están en ubicaciones distintas dependiendo de la caja que acabamos de crear. ¿Ok? Ahora, déjenme mostrarles qué pasa ahora con el orden de los contenedores y para eso voy a hacer que sea muy evidente el traslape. Entonces voy a reducir un poquito el tamaño de este contenedor. Voy a ponerle algo así y este lo vamos a hacer así. Entonces, tenemos dos contenedores, ahora están traslapados y dirán, bueno, obviamente el azul está delante del rojo. ¿Qué pasa si yo quiero que el rojo esté adelante del azul? Aquí hay dos formas de hacerlo. La forma burda o simple sería identificar cómo todavía, aun cuando los divs están ya desvinculados y en su propia capa, el orden lo sigue definiendo el flujo del documento. Si aquí está el rojo primero, digamos que está abajo, y encima está el azul, porque es el siguiente. Entonces, si yo quiero cambiar el orden y poner el rojo arriba del azul, lo que puedo hacer es poner este acá, primero el azul y luego el rojo. Y entonces pues ya invertí el orden. Esa es una forma, pero no es la forma más eficiente. Hay una forma todavía más eficiente en donde ya literalmente no importe el orden en el que están colocados los divs en el flujo del documento. Y ese orden tiene que ver con manejar la posición en el eje Z. Si se acuerdan sus cursos de 3D, el eje Z es el eje de la profundidad. Entonces, aquí yo puedo manejar el orden en el eje Z para definir qué está qué está adelante y qué está atrás. Y hacer eso es realmente muy fácil. Por ejemplo, si yo quiero que mi contenedor rojo esté adelante, ya independientemente en qué posición estén aquí, lo que puedo hacer es agregarle un atributo adicional, pero esa declaración se llama zIndex. zIndex nos va a permitir controlar la posición en Z, es decir, la posición de profundidad. zIndex acepta valores numéricos enteros, nada más números enteros, sin unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Cualquier número entero sin unidad. Mientras más alto sea el número, más adelante va a estar. Entonces, si se dan cuenta, ahora
el valor z-index del rojo es de 10 y es mayor que el valor z-index de azul, que en este momento ni siquiera tiene. Entonces, normalmente le ponemos z-index a todos nuestros contenedores desvinculados. En este caso, si este tiene 10 y yo quiero que el azul esté atrás, pues le tendría que poner algo así como 5. Entonces, de esa manera, controlo el orden. Ahora vamos a suponer que quiero el azul adelante. Pues le puedo poner simplemente 50. Ya es más grande que 10 y entonces este es el de adelante. Que no, que quiero que el rojo esté adelante, pues le pongo 100. Mientras más grande sea el número, más adelante va a estar. Y si yo tengo, por decir algo, 5 divs desvinculados y los tengo con su z-index correspondientes, no sé, 10, 20, 30, 40, 50, pues el que tenga 50 va a ser el que esté hasta adelante. Entonces, de esa manera controlamos el orden en el eje Z de los divs, de divs desvinculados, obviamente, divs de este tipo. Ahora, este tipo de divs que incluyen estas declaraciones, fíjense bien, esto lo voy a poner abajo, el background color lo voy a poner abajo para poderles aclarar algo. Voy a poner esto al final, así. Entonces vean, background color. Estas 6 declaraciones, cuando están las 6 definidas en una regla de estilos, lo que van a hacer es, van a crear lo que conocemos como un APDIV. Un APDIV significa, aquí se los escribo, bueno, para que vean lo que significa. APDIV significa Absolute Positioned Div. Entonces, cuando ustedes vean APDIV, significa Absolute Position Div y corresponde a divs de este tipo. Divs que tienen definido una dimensión y una posición y además están desvinculados del documento. Así se les llama, APDivs, y son una herramienta súper poderosa para poder hacer layouts mucho más ambiciosos. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, normalmente los APDivs, siempre su nombre lo definimos de esa manera, como AP y luego el nombre de la regla. Entonces, por ejemplo, aquí voy a conformarme un poco al estándar y el nombre de esta regla de Eddy la voy a llamar AP-contenedor rojo. Y este le voy a llamar AP-contenedor azul para saber que este es un APDiv. Obviamente, para que esto siga funcionando, pues le tengo que agregar aquí también el cambio de nombre. ¿Ok? Entonces, este y este son APDivs. Los dos son APDivs y si se dan cuenta ya no importa en qué orden estén colocados en el flujo del documento, ni siquiera en qué orden estén colocados en el CSS. Los dos son independientes, son como capas independientes. ¿Ok? Ahora, ojo, porque vamos a suponer que yo aquí ya tengo contenido. Vamos a suponer que tengo 2 párrafos. A lo mejor quiero que estén traslapados por la razón que ustedes quieran. A lo mejor en el contenedor azul tengo una imagen y en el contenedor rojo tengo otra imagen y quiero que las imágenes se traslapen, pues puedo hacer eso con APDivs, porque acuérdense que en lugar de background color red, yo le puedo poner background image y hacer que aquí se vea una imagen y que aquí se vea otra imagen y esas imágenes las puedo traslapar como lo haríamos en Photoshop o en Illustrator. Pero si nuestros contenedores tienen texto, como lo tienen aquí,
Hay que tener mucho cuidado de algo. Vean, voy a ir a la página que ya conocemos de Lorem Ipsum para copiar un texto, un párrafo de texto simulado. Voy a crear aquí, bueno, voy a hacer dos párrafos de texto simulado. Este primero lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí adentro. En el primer contenedor. Y en el segundo voy a pegar el otro párrafo. Ahí. Ahora vean algo importante. Los contenedores ya no van a cambiar de tamaño nada más porque el texto no quepa. Si se acuerdan anteriormente, nosotros no nos teníamos que preocupar por el ancho del contenedor, simplemente poníamos el contenido y el contenedor solito se ajustaba al ancho el alto necesario para que el contenido cupiera. Bueno, en este caso ya no lo hace porque ya estos contenedores tienen una altura definida. Por ejemplo, aquí en el caso del azul yo tengo 100 píxeles. Voy a ponerle así para que vean más obvio. Si mi contenedor pues no es del suficiente tamaño para el contenido que ponga, el contenido se va a desbordar del contenedor, se va a desbordar completamente. Entonces hay que tener cuidado cuando colocamos contenido de texto en nuestros, y también imágenes, en nuestros contenedores, pues que el contenedor sea del suficiente tamaño para que mi contenedor no se desborde. Entonces en este caso quizás mi contenedor azul tendría que medir pues unos 150 píxeles de alto. Y de igual manera, si cambio el ancho, por ejemplo aquí 300, pues tengo que controlar que mi contenido quepa. Quizás ya tendría que ser como 200. Entonces vean, ahí ya cambié mis tamaños para mis contenidos. Obviamente esto es algo que deben controlar. Recuerden que ya si yo cambio mi tamaño de ventana, mis contenedores no se cambian de lugar, porque están referenciados a partir de este punto y este punto no cambia de lugar. Ahora, independientemente de que ya el contenido quepa, si yo vamos a suponer que tengo una imagen de fondo para este contenedor y una imagen para este, vamos a hacer eso. Le voy a poner, acuérdense que nuestra página de curso tenemos una página donde podríamos descargar unas imágenes. Entonces voy a descargar una imagen muy rápidamente de estas de aquí, una texturita de estas y una de estas para el otro. Ahora vamos a suponer que en lugar de color yo quiero una textura. Bueno, pues puedo hacer simplemente eso. Aquí tengo mis imágenes, texture-1 JPG y texture-2 JPG. Voy a cambiar mi background color por image URL. Aquí va a ser texture1. Y aquí texture2. Y match. Entonces ahora mis contenedores pues tienen este fondo de textura. A lo mejor así quiero que se vean mis cajas de texto, pero obviamente pues se ven feas porque están pegados los textos, ¿no? Aquí ojo porque obviamente también podemos agregarle padding para separar un poquito el texto de la caja, pero recuerden que esto ya lo habíamos visto antes, el padding cambia el tamaño de la caja. Entonces si yo quiero que este contenedor tenga un padding, vamos a suponer que se lo agrego aquí, padding 20 píxeles, vean qué pasó. Y se agrega el padding, pero también el tamaño del contenedor se alteró.
Ahora ya no mide 500 por 150. Recuerden que el padding sí cambia el tamaño de la caja. Entonces, si quiero que la caja tenga el mismo tamaño que tenía anteriormente, le tengo que reducir lo que le aumenté de padding al width y al height por 2, porque acuérdense que este padding se aplica a los dos lados. Entonces, si mi width quiero que sea 500, cuando le agrego 40 de padding, porque son 20 de cada lado, le tengo que restar esos 40 a este width. Entonces, esto tendría que estar de 460. Y el height tendría que estar también 40 menos. Ahí está mi tamaño original y con 20 de padding. ¿Ok? Ahora, lo mismo puedo hacer para el otro, ¿eh? Vamos a hacerlo rápidamente. Le voy a agregar. Ahora, obviamente, si quizás le agrego el padding, ya no me quepa el texto. Vamos, cuando recupere el tamaño. Vamos a agregar el padding. 20 píxeles. Ya cambió el tamaño. Si se dan cuenta, ya cambió el tamaño del contenedor. Tendría que hacer lo mismo aquí. Regresar a 260 y aquí 160, pero resulta que pues ya no me cabe. Entonces, obviamente, o recorto el texto o hago más grande mi contenedor. Quizás este sí pudiera quedarse de 200, 220, más o menos, y ahí ya tendría mis contenidos dentro de estos contenedores. Si yo muevo el contenedor, pues se mueve con todo y contenido. Vean. Incluso puedo tener textos traslapados. No es buena idea, pero puedo hacerlo sin mayor problema. Ahora imaginen que quizás mi contenedor de abajo, el contenedor azul, a lo mejor no tiene texto, a lo mejor lo que quiero es que tenga una imagen y esto se puede ver bonito así, o vamos a suponer que tengo una imagen aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Muy fácil. Vamos por una imagen y la usamos como background image. Entonces, vamos por una imagen y probablemente puede ser cualquier imagen que quieran. Vamos a sacar aquí una imagen. No, esta no, mejor esta. Entonces se llama flores.jpg. Voy a cambiar esto por flores. Y ahí tengo mi imagen. Entonces, como verán, pueden hacer ya arreglos mucho más interesantes. Vamos a bajar esto un poquito. A lo que teníamos antes. En este caso, este contenedor se quedó vacío porque nada más está funcionando como tapiz de fondo con esta imagen de flores. Y aquí arriba queda mi texto. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver nada más ya un último uso de nuestra herramienta para comprobar que nuestros contenedores están en la posición correcta. Entonces, para esto vamos a guardar aquí nuestros archivos. Bueno, nuestro HTML, vamos a guardarlo. Voy a cerrar el Live Preview simplemente porque cuando usamos Live Preview no vamos a tener acceso a la herramienta de Web Developer. Simplemente no se preocupen, nada más abran
un navegador nuevo, pueden abrir el que tenían, abran una pestaña nueva si quieren. Y lo que vamos a hacer ahora, en lugar de usar Live Preview, es simplemente arrastrar nuestro archivo index directamente a la ventana para que podamos tener acceso a nuestro engrane con las herramientas de Web Developer. Si recuerdan este engrane que tenemos aquí con esta serie de herramientas, nos van a servir para dimensionar nuestros divs. Les recuerdo que si no tenían el engrane funcionando, en caso de Chrome lo pueden instalar yendo a la pestaña de extensiones, y en Extensions, extensiones, y ahí pueden buscar Web Developer. Si no lo tienen instalado, les aparece un botón de instalar y solito les va a cargar esta herramienta. Si ya lo tienen, bueno, como en mi caso no hay necesidad de hacer nada más. Lo mismo es en Firefox. Les recuerdo que en Firefox simplemente hacemos una búsqueda de extensiones también. Entonces, en Firefox aquí está el engranito y si no lo tuvieran, simplemente Tools, Add-ons, Extensiones y ahí buscan Web Developer. Y es este. También yo ya lo tengo instalado, entonces no me sale el botón de instalar, me sale el botón de remover. Pero si ya lo tienen, no necesitan hacer esto. Si no, esta es la forma. Y eso sería en Firefox. Sí, siempre les he recomendado Firefox para esta herramienta, es mucho más estable. Entonces vean, misceláneos, display ruler. Les va a salir este cuadrito. Este cuadrito es súper útil. Como ven aquí abajo, este cuadrito se puede escalar y lo interesante es que aquí en la parte inferior nos va a identificar las coordenadas en donde está este cuadrito, ancho y alto, y posición de inicio en X y Y. Es decir, si yo tengo este cuadrito, por ejemplo, colocado justo aquí al inicio del navegador, su posición, si se dan cuenta aquí abajo, va a ser X0, Y0. Y en este caso su tamaño es 618 por 432. ¿Ya vieron? Ahora, con esta herramienta, por ejemplo, puedo medir mis contenedores. Voy a medir el de las flores. Lo ponemos ahí. Y aquí me está diciendo que mide 300 por 359. Bueno, me falta un píxel porque en realidad mide, está, 300, que serían 260 más padding de 40, 300 por 220 más 40, 260, 259. Entonces, bueno, salvo un píxel que me faltó aquí por la posición de la regla, y su posición es 100, 200. Bueno, aquí me dice 101, obviamente si lo acomodo aquí bien, pues me va a dar 100, 100 por 200, y esa es la posición que tengo aquí, 100 por 200. Entonces esta herramienta me va a permitir corroborar que mis contenedores miden lo que dicen que deben medir y están colocados en la posición correcta. En este caso es 500 por 150 y está en 130, 350. 130, 350, 500, 400 más padding, 150, 110 más padding. Entonces, como ven, estos datos son muy útiles para saber que mi contenedor está en su posición. Y en este momento es para eso, pero verán que realmente es más que eso, es para más, para más funciones todavía más importantes. ¿Ok? Entonces,
asegúrense de tener su herramienta de Display Ruler, porque ahora vamos a suponer que yo tengo aquí mi canvas y digo, bueno, quiero que mi contenedor este de aquí abajo, que dijimos que mide 500 por 150, 500, ahí, ya está en 500 por 150, ese es el tamaño que tengo aquí. Pero qué tal que yo lo quiero exactamente aquí. Entonces, pues lo único que necesito hacer es obtener las coordenadas. Y aquí las coordenadas me está diciendo 353 por 147. Entonces lo que hago es me vengo por acá y digo, a ver, perdón, a ver, posición en X, 353. X es left, recuerden. Entonces aquí 353 en X. Y luego posición en Y, 147. En Y, 147. Save. Refresh. Y ya está exactamente donde yo lo quería. ¿Ok? Para eso nos va a ser muy útil esta herramienta. Para posicionar nuestros APDIVs en cualquier parte del canvas. Recuerden que aquí ya no importa si yo cambio la ventana de tamaño, los APDIVs no se van a mover de su lugar, se van a mantener en su posición absoluta con respecto a este punto de origen. Eso es realmente lo que nos interesa para poder hacer layouts mucho más complejos, como el que haremos la próxima sesión con la maqueta de eBay, que vamos a hacer todo este maquetado usando la técnica de los APDIVs. ¿Ok? Bueno, para este video realmente no es necesario que tengan un avance, porque lo que vamos a hacer para el ejercicio de eBay, vamos a empezar de cero, vamos a eliminar incluso estos contenedores, vamos a vaciar nuestros divs, pero eliminar estas reglas y vaciar estos contenedores. Vamos a empezar con nuestra estructura base, pero sí es importante que lo intenten hacer para que vean cómo funcionan los APDIVs, cuáles son sus reglas. Recuerden, es bien importante que existan estos 6 declaraciones siempre que queramos crear un APDIV. Estas 6 son indispensables. Las demás pues son opcionales, pero estas 6 son las que convierten un contenedor normal, un div normal, en un APDIV cuando tienen aplicados estas 6. Y ya nada más me queda comentarles por qué tienen que ser IDs y no clases. Bueno, esto es muy, muy obvio. Esta regla que acabamos de hacer aquí tiene una medida, una posición específica y solo se va a usar una vez. Si yo repitiera estos mismos valores, pues lo único que obtendría serían contenedores encimados. Vean, si yo esto lo defino como una clase, pues sí, me permitiría volverla a usar, ¿no? Vamos a ver qué pasa si la intento volver a usar. Vamos a suponer que aquí, en lugar de ID, le puse class. Entonces, pues tengo aquí una class roja y aquí tengo otra class igual roja. Ahí tengo dos. Bueno, pues el navegador, el código no me marca ningún error. Aquí ya de hecho ni siquiera estoy usando esto. ¿Ven? Entonces tengo esto que estaría mal, porque es un APDIV y los APDIV siempre son IDs, pero bueno, para que vean qué pasaría. Y aquí tengo dos instancias de AP contenedor rojo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar esto. Ahí están los dos, pero están encimados.
De hecho, no veo el que tiene contenido porque, pues porque este está después en el flujo del documento y lo que estaría yo viendo sería este de aquí. Ahora, ¿dónde está este? Está atrás. ¿Por qué? Porque están en exactamente la misma posición. Y obviamente si cambio uno, cambio los dos. Bueno, en este caso este se desbordó, pero vean, vamos a evitar que se desborden. Ahí. Entonces, si yo muevo la posición, por ejemplo, vamos a mover este, ¿sí? Pues están moviendo los dos al mismo tiempo. Entonces no hay forma de que yo pueda ver el de atrás, a menos que este fuera otra cosa. Entonces ahí sí estoy viendo AP contenedor rojo, pero si yo repito AP contenedor rojo, pues lo que tengo son dos divs encimados. Es la razón por la cual es imposible reutilizar un AP div definiéndolo como clase. No tiene ningún sentido, simplemente se empalmarían, uno estaría encima del otro. Por lo tanto, siempre los AP divs son gato, son IDs, y se usan solo una vez en cada página. Y este tendría que ser pues uno diferente, que como ya lo borré, pues ya ni siquiera sale. ¿Ok? Entonces esa es la razón obvia por la cual siempre los AP divs son IDs y solo se usan una vez en cada documento. ¿Ok? Bueno, entonces pues como verán, esto nos va a permitir modificar nuestros layouts, hacerlos mucho más elaborados, más completos, más profesionales. Y en el próximo tutorial vamos a hacer precisamente eso con el ejercicio de eBay. Vamos a replicar la, eh, la estructura de layout de esa página de eBay utilizando esta técnica de AppDivs. Vamos a hacerla prácticamente completa, toda la página, sin contenido. Nada más vamos a hacer la estructura y les voy a mostrar también el proceso para pasar de una maqueta hecha en Photoshop, que puede ser con el layout que ustedes quieran, y cómo conviene implementar esa maqueta o convertir esa maqueta en código ya programado utilizando AppDivs. Bueno, pues espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje para que podamos checar. Incluso me pueden mandar sus códigos para que les pueda decir dónde estuvo su error o qué es lo que está pasando. Y acuérdense de mantenerse al día con los ejercicios que estamos haciendo. Bueno, pues muchas gracias. Hagan sus ejercicios y nos vemos hasta la próxima.